Un mercenario con métodos bastante peculiares. Hoy empezamos a revisar una nueva serie en el canal, por lo que vamos a revisar el primer tomo de City Hunter en su edición Cancelban. Pero antes de revisar la edición como tal, vamos a hablar un poco sobre el autor y lo que ha surgido alrededor de esta obra. En cuanto a Tsukasa Hoyo, es un autor que ya cuenta con bastantes obras publicadas, mayoritariamente iniciadas entre los 80 y 90, y que varias de ellas ya cuentan con una adaptación animada. En cuanto a City Hunter, esta ya tiene bastantes productos relacionados. Cuenta con una adaptación animada, la cual se encuentra dividida en 4 partes. También cuenta con varios especiales de televisión, que son pues como una especie de películas pero adaptadas a ese formato. También cuenta con propiamente películas animadas y varias adaptaciones a live action, donde incluso una de ellas es protagonizada por Jackie Chan. Y por si esto no fuera suficiente, también cuenta con una secuela creada por el mismo autor, que curiosamente cambió de demografía, ya que City Hunter se publicó en la Weekly Shonen Jump, mientras que su secuela en la Comic Bunch, que era de demografía seinen. Así que luego de este bastante contexto, vamos a comenzar revisando su edición como tal. En cuanto a la portada, nos encontraremos una ilustración de Ryo Saeba, el protagonista de esta obra, acompañado en la parte superior del título de la obra, la leyenda de la edición y el nombre del autor, los cuales contendrán el barniz a registro, quedando un poco más hacia abajo la leyenda del volumen y el número de este como tal, los cuales también contendrán este barniz a registro, dejándonos en la parte de hasta abajo, hacia la derecha, la firma y el sello del autor, y por la parte izquierda el logo de Panini Manga. En cuanto al fondo, se puede ver medio amarillento, medio cremita, y es porque este material es parecido al de otras ediciones que tiene Panini, como a Rurouni Kenshin, Mushishi y Lobo Solitario, por mencionar algunos. Sin embargo, estas otras obras mantienen una característica que es como un texturizado, algo como que fuera arrugado. Sin embargo, en este caso, esta edición que tengo yo se encuentra lisa. Y esto, por lo que me estuvieron informando pues varias personas cuando hice los comentarios respectivos, es de que esta es una reimpresión, ya que las primeras impresiones pues tendrían ese mismo material que las otras ediciones que ya mencioné, y que según dice mucha gente, esas primeras impresiones eran de una calidad bastante alta, pero que muy seguramente este sea el tipo de material que se van a encontrar en diferentes tiendas, a menos que se la compraran a alguien de segunda mano. Pero sí, es básicamente ese mismo material, pero con un acabado completamente liso. Ya pasando al lomo, podemos ver que tendremos un reordenamiento de los mismos elementos de la portada. Tendremos por acá arriba el logo de Panini, la leyenda de la edición, el título de la obra, acá el número de volumen y hasta abajo el nombre del autor. Todo sobre acabados de rojos y negros. Y donde en este caso pues absolutamente todos los elementos contendrán el barniz a registro, quedando así para la contraportada, que tendremos nuevamente una ilustración de Ryo Saeba y por la parte de abajo este recuadro con los mismos elementos que hemos observado en diferentes ocasiones, y el cual también contiene el barniz a registro, dejando para la parte de hasta abajo el ISBN junto al código de barras, que tiene un costo de 249 pesos mexicanos y que es una historia para mayores de 18 años. En cuanto a las pestañas en las que acompaña a la portada, veremos una breve introducción hacia el autor y sus diferentes obras, y un poco el repaso sobre su historia, mientras que la que acompaña a la contraportada veremos por acá este círculo haciendo referencia a una mira, y la continuación de este pajarito que vemos en ambas pestañas. Ya en cuanto a la cubierta interna podemos ver que es bastante sencilla, pero que personalmente me gusta, y que básicamente tiene pues un reordenamiento de los mismos elementos que hemos visto en la sobrecubierta. Tendremos por acá este recuadro que se encontraba en la contraportada, por acá los detalles de las pestañas, el número del volumen, el lomo pues sí será exactamente el mismo, y en lo que sería la contraportada pues nuevamente veremos la mira y la firma y el sello del autor. Y como es costumbre en este primer volumen, este venía acompañado de un separador, el cual cuenta con un acabado brillante y donde por la parte frontal pues veremos los mismos detalles de la portada de la sobrecubierta, mientras que por la parte de atrás veremos lo mismo que vimos en la contraportada de esta sobrecubierta también.
y en este caso el separador pues es más pequeño que el tomo. Se asemeja más o menos a lo que sería un tamaño B6. Ya en cuanto a la edición interna pues es bastante interesante lo que tiene. Primero tendremos una hoja de un papel cuché como más plastificado, brilla bastante más de lo normal, donde veremos pues básicamente los mismos elementos de la portada y por la parte de atrás pues lo mismo de la contraportada junto al índice de contenido del tomo como tal, que en este caso pues es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, por lo que este tomo tiene aproximadamente 210 páginas más o menos. Pero tal vez para mí la parte más impresionante es que este tomo contiene 84 páginas a color. Contiene estas por acá que son completamente a color y algunas como estas otras que son en bitono. Pero la verdad es bastante impresionante que tiene su totalidad 84, prácticamente la mitad del tomo, o bastante cerca de la mitad. Tiene todo lo que es el primer capítulo, otras cuantas acá por el tercero, en el cuarto otras todas a color y otras en bitono, otras por acá en el séptimo que comprenden la totalidad del mismo, por lo que pues sí son bastantes páginas a color y algo que lo hace una edición bastante interesante. Ya para las pocas que restan en blanco y negro tendremos un gramaje bastante decente a pesar de ser una reimpresión. Sí llega a tener algunas transparencias, pero se nota más que todo en estas partes donde está sin fondo, lo que puede llegar a ser pues medianamente molesto para apreciar un poco el arte. Más que todo esta parte como de las portadillas, porque la historia regular como tal pues está bastante llena de elementos y no se notan mucho. Y en general pues todo sobre una hoja blanca de bastante buena calidad. Y además de las páginas a color, esta edición contiene diferentes anotaciones a lo largo de los capítulos, donde nos habla regularmente el primer editor de este autor, haciendo referencia a diferentes situaciones que se vivieron a lo largo de la creación de esta obra. Ya en cuanto a lo que han podido observar del dibujo como tal, personalmente me parece bastante bueno. Tiene un punto bastante realista, con las clásicas exageraciones en donde lo amerita, pero sin hacer un desentono bastante grande, y que en general pues es un dibujo bastante refinado y que transmite bastante bien todo lo que quiere dar a entender. En cuanto al paneling pues es normal y con cierto dinamismo a la vez, más que todo en las situaciones donde lo amerita, donde las situaciones de acción suele usar paneles más grandes y con líneas un poco más irregulares para influir un poco más con los movimientos de las acciones, pero que en líneas generales pues se mantiene bastante en lo cómodo y que se lee todo sin ningún problema. Entonces ahora sí, vamos a pasar a hablar un poco del contenido de este tomo, por lo que aquí al inicio se nos mostrarán unas cuantas historias individuales, las cuales irán involucrando a nuestro protagonista, donde conoceremos un poco cómo trabaja y los métodos que utiliza como mercenario para poder resolver las diferentes situaciones que se le encargan mediante su compañero. Sin embargo, como el mismo editor lo explica en algunas notas, estas historias del inicio son un poco más crudas y duras que las que vienen después, por lo que a partir de este punto, si bien los conceptos siguen iguales y hasta cierto punto con la misma crudeza, tanto el protagonista como algunas situaciones pasan a ser más cómicas, pero sin dejar de lado todo lo que vimos con anterioridad, y siendo también aquí el punto donde ya comienza la historia principal como tal, donde de un trabajo encargado a Ryo se origina un incidente entre su compañero y una organización recién instalada, la cual busca tener mayor control sobre toda el área, por lo que ahora Ryo y Kaori, la hermana de su compañero, deberán vivir en una constante persecución por parte de esta organización, mientras que Ryo se dedica a enseñarle el trabajo a su nueva compañera, para así poder continuar con la vida de mercenarios que ya conocían, y a su vez prepararse para que la organización no logre eliminarlos. Una historia bastante interesante, que si hubiera tomado el camino inicial, la verdad no me hubiera molestado para nada, pero que seguramente al estarse publicando en una revista de demografía shonen, no era lo que el público objetivo esperaba. Aún así disfruté bastante de este primer tomo con buenas secuencias de acción, muy buen dibujo y una premisa para la historia que ya quiero ver cómo desarrollan, acompañado de unos cuantos momentos de comedia absurda que la verdad
nunca vienen mal. Y además en una edición bastante bien cuidada, con muchas páginas a color, buena impresión y acompañada de contenido extra. Así que esto fue todo por la review del primer tomo de City Hunter. Espero que les haya gustado. Si es así, pues así con su like, un comentario, compártanlo con sus amigos y si no tan amigos, y no olviden suscribirse. ¡Órale!